Cada año, el mundo produce más de 70 millones de toneladas de aluminio, un metal que está en casi todo lo que nos rodea, desde aviones y automóviles hasta latas de bebida y el papel aluminio de nuestra cocina. Lo increíble es que para lograrlo, se procesan cientos de millones de toneladas de una roca rojiza llamada bauxita. Pero ¿cómo se hace? Para averiguarlo, nos adentramos en uno de los complejos metalúrgicos de aluminio más grandes del mundo para conocer todo el proceso. El aluminio es uno de los elementos más comunes en la corteza terrestre, pero su extracción a gran escala es una historia de innovación que tardó en despegar. 1825, el químico danés Hans Christian Ørsted logró aislarlo por primera vez en un laboratorio, aunque el método era tan caro y complicado que el aluminio se valoraba más que el oro. Durante décadas, solo se usaba en joyería o objetos de lujo para la élite. Todo cambió en 1886, cuando dos inventores independientes, el estadounidense Charles Martin Hall y el francés Paul Héroult, desarrollaron casi al mismo tiempo un proceso electrolítico que permitía extraerlo de manera eficiente de la bauxita. Este avance, conocido como el proceso Hall-Héroult, revolucionó la industria y abrió la puerta a la producción masiva. Poco después, en 1888, el químico austríaco Carl Bayer refinó un método para purificar la bauxita y obtener alúmina, el óxido de aluminio puro que sirve de base para la electrólisis. Estos descubrimientos coincidieron con el auge de la revolución industrial, donde la ligereza y la resistencia a la corrosión del aluminio lo hicieron ideal para nuevas tecnologías. En el siglo XX, durante las dos guerras mundiales, se convirtió en un recurso estratégico para fabricar aviones y vehículos militares, acelerando su producción global. En tiempos de paz, se integró en la vida cotidiana, desde la construcción hasta el transporte, impulsando avances en industrias clave y consolidándose como un pilar de la economía moderna. Pero, ¿cómo se convierte una roca rojiza en el metal que todos conocemos? Todo comienza en las minas de bauxita, la roca que da vida al aluminio. Estas minas se encuentran principalmente en regiones tropicales como Australia, Venezuela o Brasil, donde durante millones de años la lluvia y la erosión transformaron rocas ricas en aluminio en enormes depósitos rojizos. Ese color tan distintivo se debe al óxido de hierro, uno de los muchos minerales que acompañan al aluminio en la bauxita. Para llegar a ella, primero se retira la capa superficial de suelo y vegetación. Este paso, aunque drástico, se planifica con precisión usando mapas geológicos, de manera que solo se despejen las zonas necesarias. Bulldozers y excavadoras hacen el trabajo pesado, dejando el terreno listo para la siguiente fase: la perforación. Aquí es donde la ingeniería entra en acción. Se hacen agujeros estratégicos en la roca, calculados con software que predice cómo se fracturará el terreno. En ellos se colocan explosivos cuidadosamente dosificados para romper la bauxita en fragmentos manejables. La detonación no es caótica, es un proceso controlado al milímetro, pensado para reducir el polvo y garantizar la seguridad de la operación. Una vez que la roca está fragmentada, enormes excavadoras cargan el material en camiones capaces de transportar hasta 100 toneladas en un solo viaje. Estos vehículos recorren caminos internos de la mina y llevan la bauxita a zonas de acopio o procesamiento inicial. En muchas minas se aplica el método de side casting. Las excavadoras van acumulando el material extraído en pilas laterales ordenadas, lo que facilita excavar cada vez más profundo, sin interrumpir el flujo de trabajo. El polvo, un problema común en las minas a cielo abierto, se mantiene bajo control gracias a sistemas de supresión con agua o productos químicos. Además, sensores instalados en las máquinas monitorean en tiempo real la eficiencia de cada operación, permitiendo ajustes inmediatos y garantizando que la extracción sea lo más productiva y segura posible. En las minas más grandes, el trabajo se organiza como si fueran gigantescas escaleras. Se hacen cortes o niveles, a veces 10 o más, y en cada uno se repite el mismo ciclo: perforar, detonar y recolectar. Capa por capa, el terreno va cediendo hasta agotar el depósito.
Los fragmentos pequeños se manejan con el método de side casting, mientras que los bloques grandes van a enormes pilas de almacenamiento. Para levantarlas se usan cintas transportadoras, grúas y cargadores frontales, que organizan la bauxita por tamaño y calidad. Algunas pilas alcanzan decenas de metros de altura y se vigilan con sensores para evitar colapsos o contaminación. Además, este paso no es solo acumular, también sirve para mezclar distintas calidades de bauxita y lograr una composición más uniforme, clave para lo que viene después. Cuando ya están listas, las pilas pasan por una selección inicial. Allí se descartan las rocas con demasiadas impurezas y solo la bauxita de buena calidad continúa el viaje. Se carga en vagones o contenedores y se traslada a los puertos. Una vez allí, enormes grúas transfieren el mineral a los bulk carriers, barcos diseñados para transportar cargas masivas de decenas de miles de toneladas. Durante la travesía, se toman muestras que viajan al laboratorio. Se mide la humedad y el contenido de aluminio para ajustar cada detalle en la refinería. Porque en esta industria, nada se deja al azar. Y aquí empieza la transformación química. En la refinería, la bauxita entra al proceso Bayer, el método estándar para convertirla en alúmina, la base del aluminio. El primer paso es triturar la roca en molinos hasta reducirla a polvo fino. Luego, ese polvo se mezcla con soda cáustica en tanques llamados digestores. Bajo calor y presión, la soda disuelve los compuestos de aluminio y deja atrás las impurezas, conocidas como lodo rojo. Este paso es crítico. Aquí se separa lo valioso de lo inútil. Los digestores están automatizados y controlados al detalle. Temperatura, pH, presión, todo se monitorea en tiempo real. Incluso la química se puede resumir en una reacción clave. El hidróxido de aluminio se transforma en aluminato de sodio soluble. Después de la digestión, la mezcla pasa a enormes clarificadores, donde el aluminato líquido se separa del lodo rojo. Este residuo se filtra y lava para recuperar soda, y muchas veces se reutiliza en otras industrias, como la producción de cemento. El aluminato, ya más limpio, sigue adelante. El siguiente paso es la precipitación. Aquí se agregan pequeñas partículas de hidróxido de aluminio que funcionan como semillas. Poco a poco, la solución se enfría y los cristales comienzan a crecer sobre esas semillas. Es un proceso lento, de hasta 3 días, pero cuidadosamente controlado para obtener cristales de tamaño uniforme. Cuando ya han crecido lo suficiente, los cristales se separan de la solución mediante espesadores y filtros y se lavan con agua caliente para eliminar cualquier rastro de soda. Luego se secan en hornos rotatorios donde el aire caliente elimina la humedad poco a poco. El resultado es un material blanco y puro, el hidróxido de aluminio listo para el siguiente gran paso, la calcinación. El paso donde el hidróxido de aluminio se transforma por fin en alúmina pura, ese polvo blanco que servirá como base para producir el aluminio metálico. En esta etapa, el hidróxido se introduce en hornos gigantes, pueden ser rotatorios o fluidizados, donde alcanza temperaturas superiores a los 1000 grados Celsius. Bajo ese calor extremo, la molécula cambia, pierde agua y se convierte en óxido de aluminio anhidro. Dicho en simple, se elimina la humedad y queda la alúmina con más del 99% de pureza. Estos hornos funcionan de manera continua y cuentan con sistemas de recuperación de calor, porque la calcinación es una de las fases que más energía consume en toda la cadena. En los hornos fluidizados, el polvo de hidróxido se mantiene suspendido en un flujo de gas caliente, lo que asegura un calentamiento uniforme y evita que se formen grumos. Al mismo tiempo, se controlan las emisiones para cumplir con los estándares ambientales más exigentes. Al final, lo que sale de estos hornos no es una roca ni un metal todavía, sino un polvo blanco finísimo, ligero y uniforme, la alúmina pura. Y aunque parece algo simple, es justamente este material el que abre la puerta al último y más impresionante paso, la electrólisis que convertirá ese polvo en aluminio brillante y metálico. Con la alúmina lista, llegamos al momento clave, la fundición mediante el proceso Hall-Héroult. Aquí es donde el polvo blanco se convierte, finalmente, en aluminio metálico.
Todo comienza con los ánodos de carbono, enormes bloques fabricados a partir de coque de petróleo y brea. Para darles fuerza y durabilidad, se prehornean en hornos especiales, donde alcanzan la rigidez necesaria para soportar temperaturas extremas. Cada bloque mide alrededor de 1 metro, pesa cientos de kilos y lleva en su interior varillas de acero, fijadas con hierro fundido que crea una conexión eléctrica sólida. Este ensamblaje se hace con precisión casi robótica, porque cualquier desajuste afectaría todo el proceso. Luego, entramos en las celdas electrolíticas, grandes tanques forrados con carbono que funcionan como cátodos. Allí se vierte la alúmina, disuelta en criolita fundida, un mineral que cumple una función crucial: bajar el punto de fusión del óxido de aluminio de 2000 a unos 900 grados Celsius. Así, el proceso se vuelve viable. En este baño incandescente se aplica una corriente continua de miles de amperios entre ánodos y cátodo. La electricidad rompe la alúmina y libera el aluminio líquido, que se acumula en el fondo de la celda. Mientras tanto, el oxígeno liberado reacciona con los ánodos, formando dióxido de carbono y consumiendo poco a poco estos bloques de carbono. Las celdas no trabajan solas. Se conectan en largas series llamadas pot lines, que pueden tener cientos de unidades funcionando en paralelo. Cada celda produce cientos de kilos de aluminio al día, y para mantener la eficiencia, se van añadiendo cargas frescas de alúmina y reemplazando los ánodos gastados. Todo este proceso consume una enorme cantidad de energía, entre 13 y 15 kilovatios hora por cada kilo de aluminio. Por eso, muchas plantas se construyen cerca de grandes fuentes de energía barata, especialmente hidroeléctricas. El aluminio líquido extraído no se usa de inmediato. Primero pasa a hornos de retención, donde se mantiene a unos 750 grados Celsius. Allí se purifica eliminando impurezas como hidrógeno o pequeñas partículas sólidas, usando inyección de gases, flux y filtros cerámicos. Además, estos hornos permiten ajustar la receta. Se pueden añadir elementos como magnesio o silicio para crear aleaciones específicas, dependiendo de si el aluminio servirá para aviones, autos, latas o cables eléctricos. El resultado de todo este largo recorrido es un aluminio fundido, limpio y brillante. Pero aquí no termina la historia. Falta darle su forma definitiva, ya sea en lingotes, planchas o piezas listas para la industria. Primero viene el moldeo en lingotes pequeños. El aluminio líquido se vierte en moldes de hierro fundido, alineados en cadenas transportadoras. El vertido se hace con cucharones especiales que evitan turbulencias, porque cualquier burbuja de aire podría arruinar la calidad. Para enfriarlo sin que se agriete, se controla el proceso con chorros de agua o corrientes de aire. Una vez solidificados, brazos mecánicos desmoldan los lingotes y los inspeccionan, revisando peso, forma y superficie. Todo ocurre de forma continua y automatizada, con sistemas que nivelan el flujo y aseguran un enfriamiento ordenado, promoviendo una estructura interna más fuerte y uniforme. Cuando hablamos de lingotes gigantes, de hasta 20 toneladas, el proceso es aún más impresionante. Aquí se usan moldes estacionarios, con canales precalentados que mantienen la fluidez del metal y filtros cerámicos que eliminan impurezas. Durante el vertido, operarios especializados retiran manualmente burbujas y escoria, puliendo la superficie como si fuera un ritual. Al solidificarse, estas enormes piezas se mueven con grúas puente hacia las zonas de almacenamiento o procesamiento. Los moldes reciben recubrimientos antiadherentes y se monitorean con sensores de temperatura para evitar fracturas internas. Antes de transformarlos, los lingotes pasan a hornos de precalentamiento, alcanzando unos 500 grados Celsius. Este paso suaviza el metal, elimina tensiones y lo prepara para deformarse sin romperse. Además, las superficies se limpian con fresas o sierras, retirando capas oxidadas y dejando un acabado liso y brillante. Luego llega el laminado en caliente. Aquí, los lingotes, que pueden pesar 20 toneladas, se introducen en molinos con rodillos enormes, capaces de ejercer miles de caballos de fuerza. Cada pasada reduce el espesor del bloque, que puede bajar de 50 centímetros a apenas unos pocos centímetros, convirtiéndose en placas o planchas. Los bordes se recortan con cizallas y gracias a sensores automáticos se controla el grosor con precisión quirúrgica,
Si el destino son barras industriales, esas placas se cortan en tiras y pasan por procesos adicionales de laminado y estirado. Poco a poco, el metal se alarga y afina, hasta alcanzar diámetros específicos. Para lograr un acabado perfecto, se usan troqueles progresivos, lubricantes especiales y bancos de dibujo de velocidad controlada. Al final, las barras se enderezan, se cortan a medida y se inspeccionan una por una para garantizar su resistencia y calidad. Así, lo que comenzó como un mineral rojizo extraído de la tierra termina transformado en lingotes, planchas o barras que viajan por todo el mundo, listos para convertirse en autos, aviones, estructuras y por supuesto en el papel aluminio que usamos a diario. Pero, ¿cómo es posible que esos pesados lingotes de aluminio se conviertan en láminas finas, flexibles y maleables que podemos enrollar con facilidad? La respuesta está en un proceso cuidadosamente controlado. Una vez que las barras de aluminio han sido fundidas y purificadas, con apenas unos centímetros de grosor, entran en la etapa que las convertirá en papel aluminio. Estas barras, conocidas como lingotes pequeños o slabs, se calientan ligeramente para prepararlas antes de pasar por los rodillos de laminado, donde el metal sólido empieza su transformación en láminas finísimas, listas para convertirse en el material ligero y versátil que usamos todos los días. El primer paso es el laminado en caliente, donde los lingotes pasan entre rodillos de gran tamaño a temperaturas que superan los 400 grados Celsius. Este paso permite reducir el grosor del metal, homogeneizar su estructura interna y mejorar su ductilidad, lo que significa que puede estirarse y doblarse sin romperse. Una vez laminado en caliente, el aluminio se enfría y se corta en tiras que luego se someterán al laminado en frío. El momento clave, donde se obtiene la finura característica del papel aluminio. Durante el laminado en frío, el aluminio pasa repetidamente entre rodillos de precisión. Para crear láminas extremadamente delgadas, a veces de menos de 0.02 milímetros, se utiliza el método del laminado doble. 2 láminas se colocan juntas y se laminan al mismo tiempo. Esto no solo evita que el metal se adhiera a los rodillos, sino que también influye directamente en el acabado final del papel. Es por esta razón que el papel aluminio tiene un lado brillante y un lado mate. Los rodillos de acero pulido presionan una de las caras de cada par de láminas, dejándola brillante, mientras que la otra, en contacto con otra lámina, queda ligeramente opaca. Este detalle es importante no solo estéticamente, sino también funcionalmente. El lado brillante refleja mejor el calor, mientras que el lado mate absorbe ligeramente más, un dato curioso que a veces se usa al hornear o conservar alimentos. El proceso no termina ahí. Cada lámina se enrolla en bobinas gigantes que pueden medir varios metros de ancho y pesar toneladas. Estas bobinas sirven como base para el papel aluminio que se usará en industrias alimentarias, farmacéuticas o en la fabricación de rollos domésticos. Para garantizar la máxima calidad, se realizan inspecciones visuales y automáticas. Sensores ópticos detectan arrugas, burbujas de aire o imperfecciones microscópicas que podrían comprometer la resistencia o uniformidad de la lámina. La historia del papel aluminio moderno comenzó a principios del siglo XX. En 1910, Lauber, Neher y Sie desarrolló las primeras láminas de aluminio delgadas para envolver chocolates y dulces. Con el tiempo, se descubrió que el aluminio era ideal para conservar alimentos. Es resistente al agua, al aire, a la luz y a la grasa. Su capacidad para mantener los alimentos frescos y proteger productos delicados hizo que rápidamente se convirtiera en un material indispensable en cocinas y fábricas. Además, el papel aluminio no solo es útil por su resistencia y flexibilidad, sino también por su versatilidad térmica. Puede usarse en congeladores, hornos e incluso para envolver objetos sensibles a la luz. Su reciclabilidad completa lo convierte en un material sostenible. El aluminio puede fundirse y volver a convertirse en nuevas láminas sin perder ninguna de sus propiedades. Finalmente, una vez que el papel aluminio ha pasado por todo el complejo proceso de laminado, estirado y acabado, llega el momento del empaquetado. Desde allí, se distribuye a supermercados y tiendas, listo para llegar a nuestras cocinas. Y lo más sorprendente, a pesar de todo el trabajo y la tecnología detrás de su producción, este versátil producto se vende por apenas unos $.
es un ejemplo perfecto de cómo algo que usamos a diario puede esconder detrás un proceso industrial fascinante y extremadamente cuidado. Y así es como se produce el aluminio y se convierte en un papel ultra delgado. Dime, ¿qué te pareció el proceso? Te leo en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale clic al botón de me gusta y no olvides suscribirte al canal. En las ventanas que verás a continuación, hay más videos que pueden llamar tu atención. Anímate a ver alguno. Hasta la próxima.